Bueno, buenos días. Un gusto recibirlos en este espacio virtual de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde hoy compartiremos otro tema de la agenda del programa Educación, Tendencias y Tensiones y presentaremos el tema Metodologías híbridas, temática sobre el que nos ilustrará nuestra expositora invitada, la doctora Marisol Zipagauta Moyano, a quien le damos la bienvenida, quien representa a la Universidad Minuto de Dios en Colombia. Como ustedes saben, las circunstancias que impuso la pandemia ha llevado a la educación en todos sus niveles y modalidades de estudio a combinar clases presenciales con entornos virtuales, lo que ha planteado múltiples desafíos para profesores y para estudiantes. Sobre estas cuestiones reflexionaremos junto a la doctora Zipagauta. También quiero presentarle a la profesora Claudia Santiago, secretaria académica de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, quien nos va a acompañar en el rol de moderadora en esta mesa virtual. Adelante, Claudia, te paso la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Es un gusto para mí darles la bienvenida y compartir el extenso currículum de nuestra invitada especial del día de hoy, de la doctora Marisol Zipagauta Moyano, perteneciente a la Universidad Uniminuto de Colombia. La doctora cuenta con un título postdoctoral en Currículum, Innovación Pedagógica y Formación. Es doctora en educación, es magíster en administración de instituciones educativas, comunicadora social y periodista, profesora de pregrado y de posgrado en formación continua en universidades nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como profesora asociada en la Maestría en Educación de Uniminuto Colombia. Fue parte de la comisión gestora del Plan Decenal de Educación de Colombia, que abarca desde los años 2016 a 2026. Directora y presentadora del programa educativo Chef I, disponible en YouTube. Ponente y conferencista en diversos países de Latinoamérica y Europa. Ha realizado múltiples publicaciones, es autora del libro Evaluar la docencia para mejorar la enseñanza, así como de capítulos de otras ediciones de libros. Es editora y compiladora de experiencias en el aula y mixtura educativa. Directora de la Revista Internacional de Tecnologías Educativas EduTech de la editorial Global Knowledge Academics de España, consultora en educación virtual y a distancia, en educación superior, asesora pedagógica e investigadora. Bueno, con esto concluimos la extensa trayectoria y la nutrida experiencia con la cual nos va a aportar a esta temática que tanto nos está involucrando en estos momentos, que tiene que ver con la nueva etapa de metodologías híbridas. Los dejo entonces con la doctora Zipagauta y les pido por favor mantener los micrófonos cerrados, respetar el primer tiempo de exposición de la doctora y ir compartiendo en el chat todos sus comentarios para hacérselo llegar una vez que cierre su exposición. Bueno, muchísimas gracias, lo compartiremos juntos. Muchas gracias, buenas tardes en Argentina, aquí en Colombia todavía buenos días a las personas que se conectan de El Salvador, de Puerto Rico, de México, que estaba viendo aquí en el chat. Un saludo muy especial, gracias a la red por esta invitación, a Estela y a Claudia también muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos espacios, por entrar a sus casas en este momento, a sus oficinas de manera virtual, y uniendo pues Latinoamérica alrededor de estos temas en educación. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Bueno. Bien. Como lo mencionaba Estela, este tema de la pandemia sí que nos ha llevado a experimentar otras formas de enseñar, otras formas de aprender y otras formas de evaluar también. Y es esta clase en escenarios mediados por tecnología, las metodologías híbridas que muchas universidades en Latinoamérica, en Europa, bueno, en el mundo en general, han adoptado y creo que se van a quedar. No va a desaparecer la clase presencial, no se va a imponer la clase virtual, pero sí vamos a estar inmersos en estas metodologías híbridas, donde vamos a compartir y donde vamos a adoptar estas tecnologías de la información y la comunicación, obviamente para desarrollar los procesos de aprendizaje,
de enseñanza y de evaluación. Y aunque al inicio quizás de esta pandemia muchos tuvieron miedo de enfrentarse y de adoptar estas tecnologías, pues hoy en día ya nos hemos familiarizado con ellas y las hemos incorporado a todos estos procesos educativos. Y definitivamente, aunque ya suene frase de cajón, llegaron para quedarse, no se van a ir. Cada día evolucionan más, cada día cambian, cada día se le incorpora una nueva herramienta a X o Y tecnología. Y vamos poco a poco, sobre todo en educación superior, aunque en primaria y en bachillerato pues también se adoptaron, sobre todo en educación superior las universidades se han dado cuenta de las bondades y las ventajas que tienen las clases híbridas, estas metodologías híbridas al usarlas adecuadamente y con la pedagogía necesaria en todas las áreas del conocimiento. Bien, tengo una agenda para desarrollar hoy. Pero antes quiero decirles que la buena docencia implica darse la oportunidad de aprender cada día algo nuevo para compartir con los demás y de esta forma hacer gestión del conocimiento. Previamente dialogábamos con Estela cómo estos 19, ya casi 20 meses en los que hemos estado encerrados, personalmente yo he viajado mucho más de lo que había viajado antes. Gracias a estas tecnologías he podido compartir con otros colegas, en otras naciones y sin moverme de Colombia, estando aquí en mi casa, pero siempre haciendo esa gestión del conocimiento en la que yo insisto mucho. Entonces, esa buena docencia implica, como digo, darse esa oportunidad de aprender juntos, de aprender con los demás. He aprendido muchísimo más en este tiempo con mis estudiantes, con otros colegas, con profesores. He podido hacer otra serie de investigaciones que no pensé que pudiera hacerlo y todo mediado por estas tecnologías. De alguna manera también incursionando en estas metodologías híbridas. Vamos a hablar un poco cuál es el concepto, qué técnicas que ustedes seguramente las conocen y las han implementado en sus aulas de clase virtuales o presenciales, cuál es ese papel que desarrolla o que desempeña el profesor en las metodologías híbridas, qué recursos, de cuáles recursos disponemos y qué ventajas tiene trabajarlas en nuestras aulas de clases. Como digo, aulas presenciales o aulas a distancia, o quienes hemos trabajado ya por años en la virtualidad, quizás nosotros no nos fue tan complejo, pero igual seguimos aprendiendo, porque como lo decía al inicio, siguen apareciendo nuevas tecnologías, nuevos software, nuevas aplicaciones que podemos llevar al aula. Una tecnología con pedagogía, eso sí no se nos puede olvidar nunca. Siempre va a estar la figura del profesor, del diseñador instruccional, del pedagogo que está detrás de todo este andamiaje y de toda la preproducción tras bambalinas, haciendo uso de estas tecnologías y poniéndolas al servicio de la educación en todos los niveles educativos. Aquí ningún nivel de la educación se escapa en el uso de estas tecnologías y de las metodologías híbridas. Yo las he denominado, les he tratado de significar de esta manera. Es una combinación entre la educación presencial y la educación en línea, donde el profesor cumple un papel de mediador del aprendizaje. Yo creo que hoy en día ya no se habla de un profesor que transmite el conocimiento. Yo creo que eso ya nadie lo menciona realmente, porque el profesor ha cambiado su rol, se ha convertido realmente en un mediador del aprendizaje. Entonces, los estudios que hacen de la incursión de las tecnologías en los ambientes de aprendizaje, pues el profesor realmente resulta siendo un mediador del aprendizaje. Si bien encontramos todos estos cursos en los que podemos de forma autodidacta, de autoaprendizaje hacerlos, pues hay un profesor siempre detrás diseñando estos cursos. Bueno, su implementación requiere competencias de diversa naturaleza, claro, sociales, digitales, tecnológicas, comunicacionales. Imaginémonos, en muchas de las universidades en el mundo ya están en alternancia. Y esa alternancia ha significado que el profesor tenga en su aula de clase donde tradicionalmente tenía 40 estudiantes sentados y él exponiendo, ahora tiene 20 estudiantes sentados con él ahí físicamente y otros 20 que están conectados a través de sus celulares, de sus portátiles, de sus computadores, y que el profesor ha tenido que diseñar, rediseñar, reaprender cómo hacer esa clase, cómo hacer utilidad de esa metodología híbrida, porque tiene a estudiantes que los tengo que tener con toda la atención en esa aula física, de forma presencial, y los que están detrás de ese computador. Eso es lo que media, ahí es donde se cumple ese papel de mediador del profesor, porque realmente eso te resulta siendo una metodología híbrida. ¿Cómo logro captar la atención de mis estudiantes de forma física, que los tengo enfrente, y de mis estudiantes que están en forma remota? Ninguno puede perder la atención. Esa implementación, como digo, requiere
de una serie de competencias, competencias que poco a poco el profesor va adquiriendo, pero que también el estudiante va adquiriendo. Esas competencias sociales de aprendizaje colaborativo, de trabajar juntos, las digitales, obviamente, las tecnológicas. Poco a poco, quienes no sabíamos manejar algún tipo de aplicación o algún tipo de tecnología o alguna herramienta, pues lo hicimos de manera casi que solitos, autodidactas, mirando cómo era que podía incursionar, cómo era que podía incorporar un video, cómo era que podía hacer este podcast, cómo era que podía hacer otro tipo de actividades y utilizar otras técnicas en mis cursos, porque me obligó, la pandemia me obligó, y sobre todo a las universidades que tradicionalmente han sido presenciales, pero que también se han dado cuenta de las bondades y ventajas que tiene el uso de estas tecnologías, el empleo de estas tecnologías, cómo se adaptaron y cómo se incorporaron. Todavía yo sé que hay profesores aún reacios con el tema, muchos adoran la presencialidad, aman la presencialidad, pero han tenido que sí o sí adecuarse a esta metodología híbrida. Por eso le digo, aquí por lo menos en Colombia y en varios países también que lo han empezado a hacer en alternancia de tener los estudiantes y los profesores estar mediando en ese proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación utilizando estas tecnologías. Por eso lo llamamos a estas metodologías híbridas. Y el haber tenido también que reaprender y reorganizar esos currículos, esos sílabos, esos contenidos programáticos para responder a las necesidades, claro, muchas de las asignaturas, y ustedes que lo han vivido, que lo viven seguramente, que tenían asignaturas de mucha práctica en laboratorios y que se tuvo que parar por un momento, también tuvieron que ingeniárselas para que siguiera casi que en la normalidad. Entonces aparecieron los laboratorios móviles, los simuladores y demás. Claro, habrán obviamente cursos en los que se necesita la presencialidad como tal, el manejo laboratorio. Si hablemos, por ejemplo, en el área de la salud, pues obvio, necesito al paciente, aunque existen también. Yo sé de Harvard, por ejemplo, de un curso de medicina virtual 100%, que utiliza simuladores, incluso de educación remota, pero todavía nos falta, claro, todavía nos falta, pues, incorporar más, aprender mucho más, pero poco a poco lo vamos haciendo. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer la educación presencial, nunca va a desaparecer, no creo yo que vaya a desaparecer la educación presencial. Que se va a incorporar mucho más el tema de las metodologías híbridas, sí, las universidades lo están haciendo y están viendo las ventajas, porque fijémonos, por ejemplo, todas estas redes como redes sociales, que eran antes redes sociales, que lo siguen siendo, como Facebook, como TikTok, como todas estas redes, con el mismo WhatsApp, cómo se han convertido también en redes y en plataformas educativas. Si uno encuentra y busca en Internet TikTok en educación, pues salen miles de artículos que ya han escrito. Si uno busca Facebook, también salen ya muchas, Facebook académico, uno ya encuentra muchas investigaciones y estudios y utilidades que se le han dado a estas redes en el término y en el ámbito educativo. Tenemos también, aquí ustedes las conocen, estoy absolutamente segura, las técnicas didácticas, el aula invertida, muy útil para trabajarla en lo que son las metodologías híbridas, el design thinking, todos esos 5 pasos que tienen este tipo de técnica, el storytelling. Hemos incursionado también en hacer storytelling no solo en asignaturas que tienen que ver con lenguaje o que tienen que ver con comunicación gráfica, ¿no? También le hemos llevado la investigación a otros planos, a otras áreas del conocimiento. Aprendizaje colaborativo, por supuesto. Mencionaba también hace un momento que las universidades, principalmente, pues sí, y ustedes lo verifican, ustedes mismos lo han podido comprobar, no se ha podido salir, la movilidad se ha estancado hablando presencialmente, físicamente, que yo vaya a otro país y que pueda hacer esa movilidad. Y entonces surge muchas opciones y muchas estrategias de hacer aprendizaje colaborativo en línea en las universidades. Yo recuerdo, y aquí en la red han tenido expertos hablando de internacionalización del currículo, internacionalización de la investigación, cómo el aprendizaje colaborativo internacional en línea, los famosos COIL, en principio no eran muy recurridos por las universidades a hacerlo, no era un referente, pero hoy en día, hablo particularmente del caso de Uniminuto, de pasar hace 2 años más o menos, en el 2 años y medio en el que incursionábamos con COIL, de tener 1, 2, 4 COIL, hoy en día son más de 100 COIL que se están desarrollando y se están implementando con otras universidades sin mudarse al extranjero. Claro, una delicia ir a Caminito en Buenos Aires, delicioso, ir a Madero en Buenos Aires, ir a las pirámides en México, bueno, tantas cosas que podemos hacer presencialmente, pero la pandemia detonó de alguna manera
la forma en que podíamos también comunicarnos y podíamos aprender colaborativamente y en línea. Solo por mencionar el tema de los COVID, cómo se han multiplicado y cómo sin mudarse al extranjero hemos podido hacer movilidad tanto de estudiantes como de profesores, fortaleciendo las competencias interculturales, las competencias digitales, todas esas que les mencionaba al inicio. El aprendizaje basado en la investigación también es muy importante que las universidades estén incursionando en la internacionalización de la investigación, insisto, sin mudarse al extranjero. Se pueden hacer todo este tipo de proyectos y fortalecer también esas habilidades y esas competencias en investigación, que en últimas pues resultan en todos esos productos que conocemos de artículos, de ponencias, de libros, que le suman muchísimo a todos los indicadores de calidad en las universidades. Aprendizaje basado en casos, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje de servicios, gamificación. Aquí solo menciono algunas de estas técnicas. Seguro que ustedes han hecho y se han podido inventar alguna técnica. Y si le ponemos un nombre, pues la vamos a ver en una próxima presentación como una técnica didáctica en la que podemos utilizar en estas metodologías híbridas que hoy por hoy se están incursionando y están llegando a estos planos de la educación. Me devolví. Muy bien. Aquí vamos con un video para despertar un poco la creatividad. Van Gogh fue marchante de arte durante una parte de su vida y dedicó mucho tiempo a coleccionar imágenes. Pero hizo algo muy interesante, como hacen todos los grandes artistas, que fue absorber todas esas cosas, asimilarlas y producir algo singular, algo único. Si robas a un autor, es plagio. Si robas a 100 autores, es investigación. Roba como un artista es un mensaje bastante tradicional y es en lo que se ha basado el arte durante cientos de años. El concepto de creernos originales, de que eres un ser extraordinario que logra sacar una obra interesante de su alma o de su cerebro, es una invención nueva. Y yo uso la palabra robar porque no soy muy original. Picasso decía que los artistas robaban. David Bowie se consideraba a sí mismo un ladrón con buen gusto. Bob Dylan decía, roba un poco y te meterán en la cárcel. Roba mucho y te harán rey. Así que mi libro, Roba como un artista, habla de las 10 cosas que me hubiera gustado saber cuando di mis primeros pasos. La primera es, roba como un artista. Es muy sencillo. Ninguna obra creativa es completamente original. Nada surge de la nada, y cualquier idea que tengas parte de la acumulación de todas las ideas que la preceden. Coges una idea, la sumas a otra y eso produce algo nuevo. La idea es que el camino para producir una obra original no consiste en intentar ser original, sino basarse en muchos artistas diferentes, inspirarse en muchos sitios distintos y mezclarlo todo para formar tu propia obra. La número 2, no esperes a conocerte a ti mismo para empezar. Mucha gente cree que tiene que conocerse a sí misma antes de poder crear algo, y yo creo que es al revés. Creo que es haciendo cosas y desarrollando tu obra creativa como descubres quién eres. Número 3, escribe el libro que quieres leer. Esto es muy sencillo. Necesitas colocar en el mundo lo que te gustaría ver en él. Así que debes componer la música que te gustaría escuchar, abrir la empresa que te gustaría que existiera. La número 4 es, utiliza las manos. Solemos pensar que las ideas nacen en la mente y luego son ejecutadas por el cuerpo. Pero en realidad se trata más bien de un baile entre ambos. Es una calle de doble sentido. Cuando trabajas en tu obra creativa, ya sea rasgueando la guitarra, moldeando un cuenco de arcilla o tecleando, a veces tus manos saben mejor que tu cerebro a dónde ir, por lo que es muy importante incluir a tu cuerpo en el trabajo creativo. La número 5 es, los proyectos paralelos y los pasatiempos son importantes. Creo que es muy importante que las personas creativas hagan cosas extra, porque si tienes pasatiempos intensos o proyectos secundarios, es muy común que, mientras trabajas en esos proyectos, se te ocurran ideas para la obra principal en la que deberías estar trabajando, o que ese proyecto secundario despegue y te lleve a donde quieres ir. La número 6 es el secreto. Es hacer un buen trabajo y compartirlo con los demás. La primera parte es difícil, siempre lo ha sido, ya que tienes que crear algo bueno. La segunda parte, compartirlo con los demás, me fue muy difícil hasta hace no mucho. Hoy día todos tenemos la posibilidad de compartir lo que queramos con quien queramos.
Así que se trata de tener agallas, de usar los medios que sean o la tecnología a la que tengas acceso para lograr colocar tu obra ahí fuera. La número 7 es: la geografía ya no nos controla. Es fácil. De niño me crié en medio de un maizal en el sur de Ohio, en un área muy rural. No conocía a ningún artista ni a ningún escritor. No conocía a nadie que trabajara en lo que yo quería hacer. Pero ahora ya no importa el lugar en el que vives. Es fácil ponerse en contacto con personas a las que quieras conocer o que compartan tus mismos intereses. La número 8 es: sé amable. El mundo es un pañuelo. Ser amable y simpático e intentar crear el mundo en el que quieras vivir es algo muy poderoso para una persona creativa. Solemos pensar que los creativos son raritos, que es difícil entenderse con ellos, que son sociópatas introvertidos. Es muy común oír eso. Pero la verdad es que las mejores obras salen cuando las personas se portan bien unas con otras y crean una buena atmósfera. La número 9 es: sé aburrido. Es la única manera de sacar adelante el trabajo. Creo que cuando los creativos jóvenes están empezando, se imaginan una vida muy glamurosa de, ya sabes, de viajes, de verse bajo los focos, de ser entrevistados y cosas así. Pero la mayor parte del trabajo creativo se desarrolla en tu estudio. Consiste en sentarse en el mismo sitio día tras día y hacer que las cosas pasen. Se basa en sentarse y escribir una canción por día, sentarse y escribir una página, o llenar una página de tu cuaderno de dibujo. Los días de esfuerzo diario, a lo largo del tiempo, se convierten en una profesión. Y normalmente, cualquier éxito de la noche a la mañana es el resultado de acumular muchas jornadas de trabajo. Y la número 10, la creatividad es sustracción. Es una noción muy sencilla. Si quieres realizar una labor creativa, las cosas que dejas al margen de tu vida son tan importantes como aquellas que incluyes en tu vida. Para poder concentrarte en lo que realmente quieres hacer, tienes que abandonar ciertos aspectos de tu vida. Puede que tengas que reducir las horas que pasas viendo la tele. Bueno, ¿por qué este video? Porque definitivamente creo que nos inspira muchísimo a los profesores para ser creativos también. Creo que parte de la innovación pedagógica está en la creatividad que tenga el profesor. Sí, seguimos nuestros sílabos, nuestros contenidos programáticos, pero qué bonito cuando creamos, cuando innovamos, cuando llevamos una técnica didáctica diferente a la que están acostumbrados nuestros estudiantes, cuando, por ejemplo, incorporamos el TikTok o incorporamos un video o algo que pudiera ser diferente, que también les ayuda a fijar ese aprendizaje significativo. Entonces creo que este video nos inspira si nos ponemos en nuestros zapatos de profesores y lo podemos lograr y miramos cómo podemos ser un poco más creativos en las clases, bien sea presenciales o bien sea virtuales. Creo que también el aprendizaje se adquiere de otra manera y nos estamos como al tono de lo que están de las tecnologías, de todas estas metodologías híbridas que poco a poco vamos conociendo. Bueno, aquí hay algo muy importante y es esos ambientes de aprendizaje en los que estamos inmersos, sean presenciales, sean a distancia, apoyados por tecnologías o sean 100% digitales, 100% virtuales, pues el profesor está en el centro y ese profesor mediador. No perdamos de vista que somos unos actores mediadores. Este término de profesor mediador lo traigo a colección porque me parece muy bonito y me parece muy adecuado para lo que estamos viviendo hoy en día. El profesor Lorenzo Tebar, un lasallista, habla mucho del profesor mediador, de cómo el profesor mediador puede ocupar o puede equipararse a un arquitecto, puede equipararse a un médico, a diferentes profesiones. Bueno, ese profesor mediador está rodeado por una serie de técnicas didácticas que ya las mencionamos, por todas las tecnologías de la información y la comunicación, por sistemas de evaluación formativa, de evaluación diagnóstica, de evaluación sumativa, por temas relacionados con innovación en el aula, en el ambiente de aprendizaje. Es un profesor que conforma comunidades de práctica. Estoy segura que todos ustedes a alguna red académica pertenecen y esas redes académicas finalmente resultan siendo comunidades de práctica donde aprendemos todos de todos. Ese profesor que investiga su propia práctica,
es muy importante no olvidarnos y no hacer siempre esa autoevaluación de lo que hacemos en nuestras aulas, de lo que hacemos en nuestras clases, de cómo es ese desempeño que tenemos con nuestros estudiantes. No solo esperar la evaluación docente, sino también es ser autocríticos y mirar cómo mejorar esos ambientes de aprendizaje. Hacer gestión del conocimiento, yo siempre insisto mucho en este tema, lo que estamos haciendo acá es gestión del conocimiento. Si no mostramos, si no compartimos lo que hacemos, pues difícilmente también van a surgir nuevas técnicas, nuevas formas de aprender, nuevas formas de evaluar, nuevas formas de enseñar. Y todas las técnicas con las que podamos incursionar y las que en este momento se están inventando y a las que se le están incorporando tecnologías, pues es parte de esa labor que al inicio les comentaba, esa labor que hace el profesor, labor súper importante. También es clave reivindicar ese papel del profesor en medio de la comunidad. Ustedes me dirán, y yo creo que ninguno va a estar en desacuerdo, que una de las áreas o de los ambientes que no paró pues fue la educación. Los médicos, por supuesto, médicos, enfermeras, todo el personal sanitario, pero también los profesores continuaron. Muy pocas, realmente yo creo que fueron muy pocas las universidades o los colegios que pararon. De alguna forma se reinventaron de un día para otro, acudiendo a todas estas tecnologías y continuando con lo que da la educación. Entonces, el agradecimiento y el aplauso también para los profesores, para los médicos, para los sanitarios, para los profesores, pues hablando en este ambiente educativo de manera especial, porque no paramos, continuamos con nuestra labor. Ay, me devolví. A ver, aquí vamos. Bueno, ¿y qué ventajas tiene todo esto en las metodologías híbridas? Pues quizás un poco más de autonomía, tanto de nuestros estudiantes como de los profesores, pero fortaleciendo esa competencia del autoaprendizaje en nuestros estudiantes. No hay que darlo todo, no hay que darlo todo. También ellos deben aportar con si hay, por ejemplo, una tarea como un ensayo, pues está la bibliografía sugerida, la bibliografía obligatoria, pero también les pedimos a ellos que aporten con una nueva bibliografía, con una buena fuente. El acercamiento a la realidad, definitivamente el tema de poder tener estas metodologías híbridas y que en una clase de arte podamos ir al Museo del Louvre o podamos ir a cualquier otro museo en el mundo, a una biblioteca y podamos ingresar desde nuestro computador, desde nuestra tablet, nuestro celular, pues eso también es un acercamiento a la realidad. No les voy a hablar aquí de realidad aumentada, pero ese tipo de cosas también influyen y se incorporan en las metodologías híbridas. Optimización del tiempo. Sí, también lo podemos hacer porque podemos previamente diseñar una clase, diseñar una videoclase, subirla a una plataforma donde tenemos la disponibilidad de ese apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación a las clases presenciales y hacer una pequeña clase y luego compartirla en el espacio presencial con nuestros estudiantes. Aprovechamiento de la tecnología, por supuesto, el desarrollo de las competencias digitales. Las universidades se han preocupado tal vez un poco más porque los docentes tengan siempre esta formación continua de las competencias digitales, porque siempre aparece una nueva herramienta de la que hay que aprender, una nueva herramienta sincrónica, una nueva herramienta para llevarla como un laboratorio, por ejemplo, o un simulador o un software, pues hay que formar a los profesores permanentemente en el desarrollo de estas competencias digitales y en conocerlas, en aprenderlas y en apropiarlas. Reducción de costos también. Claro que sí. No quiero decir con esto que todo va a ser virtual de ahora en adelante. No, pero sí, definitivamente que ya va a ser muy difícil que en las universidades se retroceda y se vuelvan a las clases magistrales a las que comúnmente estábamos acostumbrados. Seguramente que se van a mantener algunas, claro, vamos a tener a los gurús en una clase magistral donde vamos a tener muchos estudiantes, pero vamos a tener estudiantes sentados ahí en el auditorio, pero también conectados. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día, es la tendencia, una tendencia educativa en las universidades. Estas son algunas de las, ustedes las identifican, estoy absolutamente segura que las identifican ya por su icono, son tan comunes ya todas estas redes, todas estas plataformas, todas estas herramientas, todas estas aplicaciones que poco a poco se han ido introduciendo, incorporando en nuestras clases. Muchas universidades tienen sus propias plataformas, otras universidades pues acuden a todos estos medios como apoyo a las clases
y las universidades presenciales tradicionalmente pues han también adquirido todas estas herramientas para realmente apoyo en lo que es la presencialidad, pero quienes son 100% virtuales y quienes imparten programas académicos 100% virtuales o cursos 100% virtuales, pues el uso es común de estas plataformas y los estudiantes y los profesores ya se han ido acostumbrando. Yo recuerdo, por ejemplo, recién en estos días que fue la caída de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. Bueno, pues en el tema de negocios y en el tema educativo yo creo que también fue bastante delicado y tuvimos que inmediatamente otros migraron a Telegram, a Signal, bueno, a cualquiera de otras para seguir funcionando. Creo que fue bastante complicado el tema en el mundo. Leía yo que este señor de Facebook, Zuckerberg, había perdido $5.900 millones con la caída, pero también fue una publicidad para él en este tema. Pero claro, hay que tener también el as bajo la manga y si en algún momento esto se llegara a presentar, pues hay que tener un plan B cuando esto se presente, aunque hoy en día todo el tema de soporte en las universidades es un área supremamente importante, el área de tecnología o de infraestructura que se llama en las universidades es un área vital para el desarrollo de todos los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Obvio, no vamos a depender toda la vida o no vamos a estar siempre pendientes de las tecnologías, pero sí tenemos que tener un plan B si estamos, por ejemplo, desarrollando una clase virtual y que de un momento a otro se cayó la red o algo pasó, como pasó con WhatsApp. Muchos, y conozco el caso particularmente en Salvador, ahora que hay alguien aquí en Salvador, de un profesor que utilizaba con la pandemia, empezó a utilizar el WhatsApp para sus clases y así pudo mantener a sus estudiantes conectados. Esos son solo algunos ejemplos que podemos citar y como digo, son algunas de las herramientas de las cuales disponemos hoy en día, pero en este momento los genios de la informática, ojalá y espero que así sea, apoyados por los pedagogos, estén mejorando alguna de estas herramientas o inventando una nueva, con nuevos botones, nuevas formas de navegar, mucho más fácil, mucho más accesible, pensando también en temas de inclusión, porque no se nos puede olvidar el tema de inclusión en las universidades. Eso es muy importante también que se tenga en cuenta ese tema. No hay que descuidar a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que tienen todo el derecho a educarse. Tenemos también, y hablaba yo de las competencias. Aquí mencionan, estos gráficos me gustan bastante porque son muy ilustrativos de cuáles son esas competencias en el siglo XXI. Se confirman acá una innovación en la educación, un aprendizaje a lo largo de la vida, todo lo que tiene que ver con el currículo de ese siglo XXI, lo que nos demanda la sociedad, la educación especial, los recursos humanos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los ODS, cómo en las universidades se están introduciendo, están incorporando los ODS a las diferentes asignaturas, desde cómo formo yo a un estudiante para ayudar a poner fin a la pobreza, cómo formo yo a un estudiante para ayudar a que no siga este calentamiento global, cómo yo formo a un estudiante para que las economías sean más sostenibles. Todo ese tipo de competencias es para hacerlo desde la universidad, y no solo desde la universidad, desde los primeros niveles educativos, desde el pre-kinder, el kinder, pasando por la primaria, la secundaria, no esperar llegar a la universidad para que nuestros estudiantes tengan ese tipo de competencias. Estas son esas habilidades que exige y que demanda el mundo hoy en día y que lo hacemos desde nuestro rol como docentes en las universidades. Pero como digo, no tenemos que esperar a que en las universidades se dé, sino que en los primeros niveles de la educación ya se estén incorporando este tema de esta agenda de los ODS, que es muy importante. Aquí hablo algo que es clave y son los resultados de aprendizaje. Bueno, y yo desarrollo o trazo un objetivo para mi curso y bueno, y espero que con eso, ¿cómo va a ser competente mi estudiante al finalizar el curso? ¿Cómo voy a lograr que a través de esta actividad de aula invertida o a través de este estudio de caso, mi estudiante logre la competencia que quiero? Esto está relacionado con los resultados de aprendizaje. Aquí hay una definición muy sencilla, son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Por eso es tan importante la relación que se haga y la coherencia que haya entre los objetivos de aprendizaje
las actividades que se programen para que estos resultados de aprendizaje realmente sí lleguen e impacten en el aprendizaje de los estudiantes y estén relacionados con toda su formación al finalizar el programa académico. Que lo que se enseñe en las universidades realmente se lleve a la práctica, que sea lo que está pidiendo el sector en ese momento, porque estamos formando a las personas para un mundo laboral. Tenemos que estar en coherencia con ese mundo laboral, qué es lo que necesita. Y en una metodología híbrida hay que tener en cuenta este tipo de cosas, este tipo de aspectos, sobre todo cuando se hace el diseño del currículo. Clave tenerlo en cuenta, nunca perderlo de vista. El tema de la evaluación. Bueno, evaluamos conocimientos, aptitudes, competencias, evaluamos actitudes también. También clave el tema de la autoevaluación, no porque sea una metodología híbrida, no vamos a incluir, solo va a ser, o porque sea una metodología presencial o 100% virtual, hay que tener en cuenta el tema de la autoevaluación, de la coevaluación, de la heteroevaluación. Todos estos aspectos relacionados con la evaluación, que a veces son aspectos muy álgidos en la educación superior, pues hay que relacionarlos y ser coherentes, como lo mencionaba, con los objetivos que se han planteado desde un inicio, con los contenidos curriculares que vamos a desarrollar, qué queremos, insisto, en qué queremos que nuestro estudiante al final aprenda y que realmente se lleve ese aprendizaje a lo largo de su vida, que siga aprendiendo también y que lo lleve a la práctica cuando ya esté en el mundo laboral. En estos días, comentaba hace un momento con Estela, estaba evaluando un programa académico, se llama así, se llaman los pares académicos, creo que se maneja con un mismo lenguaje en los otros países, estaba evaluando un programa de comunicación social y hay que mirar muy bien esa malla, cómo es que está distribuida, cuáles son esos cursos que tienen. Ellos quieren formar a técnicos, a tecnólogos y a profesionales, ya por ciclos propedéuticos. Entonces, ahí es una oportunidad de enseñar, de aprender y de mirar cómo llevamos a la sociedad un técnico, cómo llevamos a la sociedad un tecnólogo y cómo llevamos a la sociedad un profesional. Por eso el aspecto de la evaluación es importante tenerlo siempre en cuenta. Vamos ahora con otro video súper importante para que le presten atención. He entrevistado a cientos de científicos para mi programa de radio y siempre les hago una pregunta muy sencilla. Eres un premio Nobel, eres famoso, lo que sea. ¿Cómo empezó todo? Y normalmente dicen lo mismo. Cuando tenía 10 años, pasó algo que cambió mi vida. Antes de los 10 años, todo es mami y papi, mami y papi. Ellos son el universo. Después de los 10, ya quieres saber qué hay más allá de mamá y papá, qué hay ahí fuera. Y se produce un shock existencial, una epifanía, al tener tu primer telescopio, tu primer kit de química, tu primera visita al planetario, tu primer microscopio. Y te das cuenta, sí, hay un universo ahí fuera. Y esa sensación se queda contigo toda tu vida. Pero ojo, cuando tienes 15 o 16 años, se acaba. Desaparece. Entras al instituto y te quitan a la fuerza esa pasión. La ciencia se convierte en memorizar, en una rutina, en aprender de memoria cosas que no tienen ninguna importancia. En el futuro, los científicos pondremos Internet en unas lentillas. Un parpadeo y estaremos online. Otro parpadeo y veré tu biografía flotando a tu lado. Si quiero ver una clase, la pediré y podré verla en la lentilla. La memorización se quedará obsoleta. En cambio, desearemos enseñar principios, evolución, conceptos, las leyes de Newton. Por eso creo que nuestro sistema educativo está anticuado. La gente se gradúa en la universidad con una buena educación que les haría prosperar y vivir en el mundo de los años 50. Pero el problema de graduar a toda esta gente para que vivan en los años 50 es que ya no estamos en los años 50. Vivimos en la era moderna de Internet, del GPS, de los satélites, pero no lo enseñamos así en las escuelas. Yo intento introducir todo eso.
Cuando hablamos de electricidad y magnetismo, intento enseñarlo del libro. Aquí hay una bobina, la enrollas y se crea un campo magnético. Y luego intento enseñarles que un día ese campo magnético estará alrededor de sus cabezas o de sus corazones, que van a fotografiar el interior de su cerebro usando lo que acaban de aprender en el libro sobre electricidad y magnetismo. Por eso creo que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos. Así que, ¿cuál será la función de los profesores en el futuro? Tendrás profesores robot en las lentillas y con un simple parpadeo verás la clase de ayer allí mismo. ¿Para qué quieres un profesor humano? Porque necesitas un mentor. Los robots no pueden ser mentores. Los robots no pueden ponerte deberes y ayudarte a elegir carrera. No pueden darte consejos personalizados. Son máquinas calculadoras. Muy sofisticadas, pero son solo eso, máquinas calculadoras. Y ahí es donde entrará el profesor humano. Creo que la educación debería ser diferente. Primero se trata de tener un modelo a seguir. Para mí fue Einstein. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Aún recuerdo el shock que sentí cuando los periódicos publicaron una foto del escritorio de un hombre con un libro inacabado sobre él. El pie de foto decía: este es un manuscrito sin terminar del científico más grande de nuestro tiempo. Y me dije, vaya, ¿por qué no acabó el libro? Si era tan listo, tan genial, ¿qué había en ese libro que no pudo acabarlo? Tenía que saberlo. Era mejor que cualquier thriller, que cualquier historia de aventuras. Fui a la biblioteca y tardé en enterarme de que el nombre de ese científico era Albert Einstein. Y ese libro que vi cuando tenía 8 años era el manuscrito inacabado de La teoría del todo. Perseguía una ecuación de no más de 2 centímetros que nos permitiera leer la mente a Dios. Y me dije, esta es la mía. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, intentar ayudar a completar este libro. Para mí, lo primero fue tener un modelo a seguir y segundo, que mis padres me orientaran y apoyaran. Cuando tenía 16 años me dije, quiero formar parte de esta gran revolución de la física. Así que fui a mi madre y le dije, mamá, ¿puedo construir un acelerador de partículas de 2,3 millones de voltios en el garaje? Y me dijo, claro, ¿por qué no? Y que no se te olvide sacar la basura. Mis padres me animaron. No sabían qué estaba haciendo, pero sabían que si construía un acelerador de partículas en el garaje, sería bueno en algo. Y tercero, tienes que tener esa epifanía, ese shock, al darte cuenta de que el universo es glorioso y precioso. Así que creo que esos son los 3 ingredientes que hacen falta para crear un joven científico. Muy bien, y yo los invito a ser parte de esa revolución de la educación que podemos hacer desde nuestros diferentes ámbitos de aprendizaje. Muchísimas gracias a la Red de Cooperación Universitaria, la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Estela, Claudia, quedo a disposición de las preguntas que tengan. Muchas gracias, Marisol. La verdad es que se nos abre un mundo en esta nueva etapa que estamos emprendiendo, con muchísimas dudas y preguntas, así que te vamos a volver loca. Bueno, en principio comparto alguna consulta que nos ha llegado. Daisy Chen, una de las cuestiones que comparte con nosotros tiene que ver con la tecnología que no está accesible para todos. Dice lo siguiente: en nuestro país hay regiones donde los estudiantes no tienen la buena conexión de Internet y se ven limitados en las clases online. ¿Cómo enfrentamos este desafío que está generando una brecha educativa mayor que antes de la pandemia? Claro que sí. Evidentemente la pandemia también sacó a flote muchas cosas de las que quizás no nos habíamos dado cuenta, como también trajo muchas bondades para hacerlo. Definitivamente estas son políticas de Estado y poco a poco los estados se han dado cuenta que hay que hacerlo, que hay que ser más equitativos, que hay que llevar el tema digital a los sectores rurales, a los sectores apartados. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué conocemos? Pues a veces lo que hacen es una serie de guías que llevan
que incluso, así como ha pasado con las vacunas que las llevan a lomo de mula a las diferentes regiones, pues ha pasado lo mismo con los niños que no tienen acceso a Internet. Entonces lo que se hacen son guías, mucho más, obvio, mucho más difícil, mucho más sencillo si tuvieran el acceso a Internet. Son políticas de Estado que, bueno, nosotros no podemos hacer nada, no somos el Estado, pero sí podemos aportar con diseños, por ejemplo, diseños muy útiles, diseños donde se puedan, por ejemplo, utilizar lo que los niños tienen cerca en su entorno. Digo niños, pero también esto aplicaría a educación superior. Miren, tengo una historia triste, pero a la vez linda. Un estudiante en Uniminuto decía que, pues ella tiene su computador, sí, pero no tenía internet y lo que hacía ella era salir de su casa y sentarse en la acera de la casa de la vecina que sí tenía internet y era la forma que ella podía acceder a internet. Y así podemos encontrar miles de historias, pero eso también es un llamado para nosotros, para el propio diseño de los contenidos. Cuando no se tiene la facilidad o no se tiene la tecnología, el acceso a ella, pero como le digo, son políticas de Estado en las que de alguna manera nosotros contribuimos y podríamos llegar a contribuir. Sí, sí, comparto totalmente. Y la necesidad en esto que vos enfatizás que tiene que ver con el diseño curricular y el diseño didáctico, que tiene que involucrar distintas alternativas, sobre todo porque estamos en esta etapa de transición, donde realmente muchas veces no sabemos con qué recursos cuenta aquel en quien estamos pensando como destinatario del futuro. Entonces, es muy importante este aspecto. La verdad es que a mí una de las preguntas que quiero compartir con vos para que reflexionemos en conjunto tiene que ver con cómo hacer el traspaso desde el docente, ¿no? En esta nueva etapa en la que nos estamos involucrando. Nosotros formamos parte de universidades donde hay un plantel docente muy rico, muy diverso, con mucho conocimiento, pero sus herramientas son limitadas. Si bien han construido mayores competencias tecnológicas que las que tenían antes de la pandemia, todavía realmente hay gente mayor que realmente que es muy rica y que es muy valiosa, pero que necesita, es más, algunas veces nos preguntamos, ¿va a poder pasar a esta nueva etapa? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo acompañarlos? ¿Qué recursos acercarles para que ellos realmente se puedan transformar en un mediador y salir de ese lugar del docente tradicional? Un poco amplio, pero es más que nada una reflexión, Marisol, para compartir. De acuerdo, Claudia, sí, es una reflexión definitivamente. Yo sé que no podemos obligar a nadie y que muchos profesores, como nos hemos dado cuenta, pues son reacios al tema tecnológico. Pero yo diría que no es tanto que son reacios, sino más bien que no cuentan con las competencias o tal vez tienen miedo. Lo que dice Claudia es perfectamente válido, el acompañarlos, el hacerles sentir que son valiosos para la sociedad, que aunque no estén adheridos a la tecnología, pues de alguna manera se la podemos facilitar. El hecho de utilizar estas tecnologías y tener al gurú donde vamos a tener conectadas a 500 personas escuchándolo, pues eso va a ser una delicia y vamos a poder aprender juntos, no los podemos obligar tampoco y sería también como demasiado abusivo de nuestra parte si ellos no lo quieren hacer. Definitivamente saben las ventajas, ellos saben las ventajas. Y si es alguien que realmente es su vocación con amor, su vocación de profesor y de enseñar, no va a tener ningún problema con que se deje ayudar y acompañar en ese proceso formativo. Sí, muy importante en las instituciones, y eso lo hemos visto, que la formación continua, cada vez los profesores se van adheriendo más a este tipo de tecnologías y quieren aprender más, porque lo exige la misma demanda. Los mismos estudiantes se ven ellos obligados porque están utilizando el celular o están utilizando X o Y herramienta. A veces aprendemos con ellos. Muchas veces cuando uno deja una actividad, uno se sorprende de lo que los estudiantes presentan. ¿Cómo lo hicieron? A mí me ha pasado y les tengo que decir, oigan, qué herramienta tan interesante para hacer esa presentación diferente. ¿Cómo se llama? Y ya uno aprende y uno va como adhiriéndose a todo este tipo de nuevas herramientas y nuevas formas de enseñar, de aprender y de evaluar. Sí, la verdad es que nos coloca a todos en una transición, no solamente a los docentes, sino a quienes acompañamos y a quienes diseñamos la
las propuestas, ¿no? Marisol, te hago llegar, te comento que está Clara Bonfil, la doctora Clara Bonfil, que es la coordinadora de nuestra Facultad de Estudios a Distancia y el equipo de la FEDEB, así que si quiere Clara abrir el micrófono y compartir su reflexión, su consulta, va a ser muy importante para el enriquecimiento de todos. Gracias, Claudia, gracias Marisol. Yo iba tomando nota de lo que decías y escribía para después hacerte preguntas y lo explicabas, así que no tengo demasiado para preguntarte porque tu exposición desde mi lugar, desde mi parte, fue muy abarcativa y muy clara. Solamente si me permiten, he acabado de escribir un comentario acerca de la necesidad de que la institución educativa, no importa el nivel que sea, inicial, medio, superior, tenga este cambio de modelo mental, que los directivos institucionales puedan tener este cambio de modelo para acompañar, en este caso particular, a los profesores. La experiencia que tenemos en la Facultad de Estudios a Distancia fue en uno de los puntos cuando el profesor se encontraba en un estudio de televisión, les hablo hace décadas atrás, con un entramado tecnológico y una didáctica que jamás había pensado tener que enfrentarse. Nosotros tratábamos de apoyarlo desde el contenido, desde la disciplina, pero también desde lo emocional y desde el sentir de ese docente. Y en este caso yo entiendo que pasa por el mismo lugar, que el docente no se sienta solo, que no esté solo, no sabe cómo implementar una metodología, no sabe cómo, o no está seguro, o piensa que sí, que es la mejor, bueno, que la institución le brinde esta contención. Es solo un comentario que quería hacer llegar. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Clara, pero con lo que menciona, me ilumina un poco hay universidades, sobre todo anglosajonas, que se han dado la tarea de crear los centros de docencia, precisamente para esto, para acompañar a los profesores en todo su proceso, o quienes son los pedagogos que acompañan a los profesores en los diseños instruccionales. Bueno, la palabra instruccional a veces choca un poco, pero realmente pues es lo que se hace. Y claro, como no todos hemos sido formados en la educación, en las licenciaturas lo llamamos aquí en Colombia, pues necesitamos del pedagogo que nos diga, aquí conviene más un foro, aquí conviene más un estudio de caso, aquí conviene más un trabajo de campo. Ese tipo de actividades y ese acompañamiento es vital en las instituciones. Y lo que dice Clara es muy cierto, que el profesor no se sienta solo. Bueno, el profesor también va a decir, pero es que si dicto la clase y no voy a tener tiempo porque tengo que evaluar, son un número grande de estudiantes, sí, listo. Bueno, pues entonces busquemos otra estrategia. Creamos esos microaprendizajes, el microlearning, creámoslo. Cursos muy corticos de cómo, muy sencillo, de cómo manejar, por ejemplo, Canva. Pero muy sencillo, que no pase de 5 minutos, muy corticos. A mí eso me encanta, por ejemplo. Y uno ve, por ejemplo, en Doméstica, que es una aplicación, una página muy interesante de cursos muy cortos, muy cortos. Esos están diseñados especialmente para publicistas, para creativos, pero hay muchos que le pueden servir a los educadores. Entonces son cursos cortos donde uno no se aburre, son divertidos y que puede uno poco a poco ir haciendo a su ritmo, sin agobiar al profesor, porque entendemos perfectamente, y más en este tiempo, quienes tuvieron que pasar a la virtualidad y que no estaban acostumbrados, pues ha sido muy difícil, muy agobiante, muy pesado, todo se juntó en la casa, en los hogares, pues ha sido muy complejo, pero si pensamos en el microlearning dirigido a los profesores, de alguna manera vamos cerrando esas brechas y también vamos ayudando a esa formación permanente continua de los profesores en todo este manejo de las tecnologías, siempre con pedagogía, una tecnología con pedagogía, sin descuidarlo en algún momento. Sí, comparto también esta perspectiva de no solo no dejarlo solo, sino que no es su exclusiva responsabilidad. Es una responsabilidad institucional tomar este aspecto, acompañarlo. A mí me surge la figura del mediador, porque siento que justamente
la reconversión no se logra de un día para el otro con un curso o dos, ni con un aula virtual, sino que se requiere todo un trabajo, un proceso que es complejo y que tiene que ir acompañado con esto que vos mencionabas, Marisol, del diseño curricular, porque si no está el diseño adaptado a esta propuesta, el profesor realmente no puede hacer magia. No, por mayores competencias que tenga, no va a poder llegar a poder cumplir con esos objetivos. Bueno, en muchos casos tiene que ver con qué tipo de diseño, ¿no? Si es por competencias, si es por objetivos, si es por contenidos, y esto hay que tenerlo en cuenta para justamente que el docente se forme en esa misma línea. María Agustina Pavón, que es también docente de la universidad y del equipo de FED, quería compartir alguna idea. Agustina. Gracias, Claudia. Hola, Marisol, muchas gracias por el encuentro, muy interesante. Me quedé pensando en lo que, junto con lo que decía Clara y lo que decías vos, esta temática de la profesionalización del docente de educación superior, que a veces no sucede. Hay muchos profesores que tienen una expertise muy, muy grande en su temática, en lo que dictan, pero no tanto la pata pedagógica. Y últimamente, a partir de la pandemia, como vos bien comentás, hubo un auge de aprender tecnología y todas estas cuestiones, pero se deja de lado, o se sigue dejando de lado todavía lo pedagógico. Eso es lo que por ahí nosotros hacemos mención en nuestros cursos, y por eso me parece que es súper interesante esto que mencionás, que más allá de aprender nuevas tecnologías, no dejar de lado lo pedagógico, porque si no la tecnología en sí sola, sin tener clara qué tipo de consigna podés generar y demás, no sirve. Es como que tienen que estar complementados, y me parece que eso también es clave para que el docente lo comprenda, sobre todo el de educación superior, que viene sin esas herramientas. Eso quería comentar. Gracias, Agustina. Agustina también me ilumina con el tema de otras universidades que están optando por los mentores, profesores mentores, o profesores, sí, de alguna manera que apadrinan a otros, o jóvenes que entran, no solo jóvenes, adultos, no tiene nada que ver con la edad, pero son estos profesores que inquietos, que siempre les gusta estar mirando qué hay de nuevo, que llevan algo diferente al aula. Esos profesores son esos genios que podemos atrapar y que podemos motivar para que motiven a otros también, porque definitivamente quienes estamos en el mundo de la educación, si no lo hacemos por amor, mejor dejemos ese mundo de la educación, porque aquí la vocación es muy importante, y el amor que se tenga por esto, porque nos encontramos con diferentes tipos de estudiantes, con diferentes tipos de profesores también, con nuestros colegas, y definitivamente hay que ponerle amor a esta función del profesor. Y eso se transmite, eso se multiplica, eso lo sienten los estudiantes. Yo me he desempeñado sobre todo en la educación virtual, yo sé que los estudiantes sienten cuando uno les responde a tiempo. Yo les digo, mire, yo trato de responder en menos de las 24 horas, como lo dice el protocolo, porque creo que tienen que tener una respuesta. Yo trato de retroalimentar y calificar en menos de la semana, porque necesito que ustedes fortalezcan esto para la próxima actividad. Sería fantástico que todos tuviéramos esa disponibilidad para hacerlo. Insisto, es una vocación, definitivamente es una vocación que, como una planta, hay que regarla seguido, hay que mantenerla y hay que cultivarla. Sí, bueno, no todos los profesores tienen esta vocación tan firme que vos mencionás, y bueno, en ese sentido tenemos que instrumentar también procesos de cambio y de acompañamiento, porque sabemos que, digamos, probablemente sea necesario para, sobre todo, como decíamos, para lo institucional, ¿no? Para que nuestras instituciones puedan llegar a cumplir sus objetivos, y nosotros, bueno, obviamente como docentes también, pero tenemos responsabilidades que son inherentes y que no siempre encontramos del otro lado, la pata, como decía Agustina, que complemente este aspecto, ¿no? Y lo tenemos que desarrollar. Y ahí es donde nos surgen las preguntas y los inconvenientes, y por eso son tan importantes estos espacios como el que vos nos brindaste, Marisol, para aportarnos, para enriquecernos, para compartir, y seguir con preguntas, porque esto es infinito, ¿no? Bueno, no sé si, a ver, Luz. Ya no me duele un poquito el brazo.
Luz Vega nos dice 100% de acuerdo, tenemos que estar cerca del estudiante, aunque el curso sea virtual. Bueno, realmente el modo de estar cerca creo que es diverso. Creo que en este caso realmente tenemos que enfrentarnos digamos, acompañar a este estudiante, muchas veces complementando lo que vemos, visualizamos que le falta a una propuesta, y le falta no por falta de voluntad, sino por falta de herramientas, ¿no? ¿Qué opinas, Marisol? De acuerdo, Claudia, y ahora que lo menciona también, cuando hablamos de ese bienestar del estudiante virtual particularmente, uno diría, bueno, pero ¿cuál es el bienestar del estudiante virtual? Yo creo que es precisamente el acompañamiento que tiene el docente. Si en la presencialidad tienen las danzas, que también lo hay en la virtualidad ahora, tienen las danzas, tienen el apoyo psicológico, tienen esas series de actividades de bienestar que comúnmente conocemos. Yo creo que en la virtualidad el bienestar del estudiante es el acompañamiento permanente que tenga el profesor con él y que esté pendiente del que, así estemos mediados por estas tecnologías, el celular, el computador, el portátil, él sienta la cercanía de su profesor con ese mensaje semanal, con el estar pendiente de él, de contestarle a tiempo, de si no tenemos la respuesta, direccionarlo, todo ese tipo de cosas. Pero pues recalco, definitivamente es una vocación, y la virtualidad, y quienes incursionamos en la virtualidad y que hemos sido estudiantes también en la virtualidad, entendemos todas esas dinámicas que son diferentes a las que se dan en la presencialidad. Bueno, Marisol, por mi parte te agradezco, no han llegado nuevas preguntas, yo creo que es así, creo que estamos atravesando este proceso de cambio, y el día a día nos despierta preguntas, sobre todo que nos dedicamos a la pedagogía y a la capacitación de los capacitadores. Así que bueno, esperamos que poder contar pronto nuevamente con vos, con tu presencia, con tu experiencia. Gracias. Y bueno, por mi parte les agradezco mucho a todos sus intervenciones, y seguimos juntos en este proceso. Seguimos Gracias juntos. a todos. Gracias, los dejo con, Claudia. Seguimos Estela, pensando. los dejo con Estela, no se vayan, así Estela puede No, cerrar. simplemente agradecerle a Marisol Zipagauta, desde el nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, por habernos ilustrado tan magistralmente sobre este tema. Siempre es un placer escucharla, es una gran innovadora en todo lo que hace a los temas de educación. Gracias a la audiencia, gracias Claudia por la moderación de hoy. Por último, aprovecho para anunciarles el webinar de hoy va a estar subido al canal de YouTube de la red, y que nuestro próximo webinar libre está programado para el día 20 de octubre. Esto va a ser a las 12 horas de Argentina, en el mismo horario que nos reunimos hoy. Vamos a presentar el tema Internacionalización del currículum y competencias globales, aportes para diseños curriculares innovadores. Ahí nos va a acompañar con su palabra el doctor Pablo Benitone, quien es asesor de la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria del Ministerio de Educación en Argentina y director de múltiples proyectos de investigación. Vamos a compartir próximamente las coordenadas para el acceso a la sala, así que los invitamos a que se mantengan conectados a través de las redes sociales de la Red Latinoamericana o que nos visiten en nuestro sitio web. Sin más, me despido hasta el próximo encuentro. Les agradezco el tiempo, el interés, y nos vemos pronto. Gracias y buenas tardes.